fuera Jesús. Don Francisco. Tenía hermosa es tu habitación, oh mi amado, mi alma anhela y quiere ser de ti. Mi corazón se satisface en tu presencia, llorando bajo la sombra de tu amor. Mejor es un día junto a ti, mejor es un día en tu luz, mejor es un día junto a ti que miles fuera. Mejor es un día junto a ti, mejor es un día en tu luz, mejor es un día junto a ti que miles fuera. Una voz se levantaba a Jehová. Hay una rosa que anhelo ver, es tu hermosura, tu habitación de gloria y esplendor. Hay una rosa que anhelo ver, es tu hermosura, tu habitación de gloria y esplendor. Mejor es un día junto a ti, mejor es un día en tu luz, mejor es un día junto a ti que miles fuera. Mejor es un día junto a ti, mejor es un día en tu luz, mejor es un día junto a ti que miles fuera. Clama mi corazón, clama mi corazón, contigo mi Señor, tu esperanza llena mi ser. He visto tu esplendor acercarse a mí, me acercaré a ti, me acercaré a ti. Oh, mejor es un día, oh, mejor es un día, mejor es un día, mejor es un día, miles fuera. Mejor es un día, mejor es un día, mejor es un día, miles fuera. Mejor es un día junto a ti, mejor es un día en tu luz, mejor es un día junto a ti, miles fuera. Mejor es un día junto a ti, mejor es un día en tu luz, mejor es un día junto a ti, miles fuera, miles fuera. Miles fuera. No olvide que no somos responsables por las decisiones de nuestros hijos, pero somos responsables de crear situaciones que les ayuden a tomar decisiones correctas
y somos también responsables de los ejemplos que debemos dar. Esos ejemplos son como caminos o carriles creados para los hijos, pero el caminar de ellos no depende de nosotros, sino de ellos. Hay una frase que uso para hablar de la forma de Dios actuar con nosotros. Es la siguiente: Dios propone, Dios dispone, pero Dios no impone. ¿Me comprendieron? ¿Escucharon? Dios propone, Dios dispone, pero Dios no impone. Es decir, Dios nos muestra dos caminos, pero Dios no nos empuja para uno de los caminos. A mí me gustaría que Dios me forzara a andar en su camino, pero eso contrariaría el amor de Dios y su naturaleza, porque Dios no es así. Entonces Dios me propone, Dios muestra los caminos, las posibilidades, y Dios dispone los medios para que yo pueda decidir, pero Dios no impone las situaciones. Dios así actúa con nosotros, así debemos actuar con nuestros hijos. Amén. Proponer un camino. Yo estaba hablando con Jorge y estaba diciendo de dos grandes equívocos que cometemos con nuestros hijos. El primer gran equívoco es pensar que nuestros hijos no tienen capacidad para aprender. Pensamos que ellos son retardados, ¿se dice? Retardados. Son débiles mentales. Ahora, hagan una prueba, entrega a él un iPad, un iPhone, y de aquí a un momento va a enseñarte. ¿Sí o no? Muchas cosas en mi casa, muchos aparatos, yo preguntaba a mis hijas cómo funcionaban, porque ellas aprendieron mucho más rápido que yo, porque yo venía de una mentalidad antigua. Ellas estaban listas para el nuevo, mientras yo no. Ahora, el problema no es que existen asuntos profundos demasiados. El problema es que usamos lenguaje profundo demasiado. El problema no es el asunto que tratamos con nuestros hijos, es el lenguaje que usamos. ¿Me comprendieron? ¿No? Tú puedes tratar de asuntos profundos con lenguaje sencillo, hablar de cosas muy profundas. Es interesante que Jesucristo atraía para sí los niños. Y me preocupa mucho cuando personas rechazan niños. Con los niños a ellos no les gusta determinadas personas. Entonces Jesús hablaba de tal manera que los analfabetos comprendían, los niños comprendían. Y yo tengo intentado usar esto que estoy les diciendo. En nuestras reuniones de domingo, cuando estoy predicando, muchas veces, algún niño alza su mano para hacer una pregunta sobre lo que estoy hablando, o para contestar alguna cosa que digo. Un día yo estaba predicando una serie de charlas sobre el andar del Espíritu Santo. Y mi nieto allí estaba y siempre su mami llevaba alguna cosa para que yo estuviera dibujando en el momento de la prédica. Estaba allí. Parece que están alejados, pero no están. Los niños tienen la capacidad de captar muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Allí estaba. Cuando llegó a la casa, mi hija estaba haciendo la cena, y ese nieto le
pediu: mami, quero que usted e papi orem por mim porque quero ser bautizado no Espírito Santo. Tenía sus 6, 7 años. Y mi hija dijo: mira, mientras estoy aquí cuidando de la comida, va para tu cuarto y empieza a orar. Y él estaba orando y en un momento ella escuchó su llanto y su risa, ¿se dice risa? Su risa en el cuarto. Cuando llegó, él estaba arrodillado en la cama, estaba llorando y riendo. ¿Qué sucedió? Él habló, bajó un cano, se dice un tubo, muy grande, entró en mi boca y dejó una cosa muy costosa en mi corazón, aquí en el pecho. Y todos ellos, todos los nietos son bautizados en el Espíritu Santo. Los 4 más mayores. Los 2 todavía que viven en Inglaterra todavía no son bautizados en el Espíritu Santo. Estoy diciendo que los temas pueden ser profundos, pero el lenguaje debe ser sencillo para que comprenda. Entonces un error es pensar que los niños no son capaces de comprender. Ellos no son débiles mentales. Ellos captan. Tú sabes que captan cuando tú no estás bien. Cuando hay una pelea en casa, los hijos captan, ¿verdad? El segundo error es que muchas veces cuando enseñamos cosas del momento, pero no les enseñamos a pensar. Si tú estás recordando, pocas veces en la Escritura Jesucristo dio una respuesta directa a una pregunta que alguien le ha hecho, ¿verdad? Algunas veces y muchas veces respondía con otra pregunta, porque el intento era hacer la persona pensar. Esa es la idea de Jesús, hacer pensar. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son herramientas para hacer las personas pensar. Entonces, que aprendamos a dar a nuestros hijos maneras que ellos aprendan a pensar. Hijo, ¿qué hiciste? ¿Qué Dios piensa de esto? ¿Cuál es la consecuencia? Una de las cosas de la juventud es la falta de pensar en consecuencia. O sea, no son prudentes. ¿Qué es una persona prudente? Es una persona que piensa en las consecuencias de sus hechos. Y solamente enseñamos si la persona aprende a pensar por sí misma. Va a llegar un momento que tú no estarás cerca de tu hijo para decir, eso sí, eso no, eso sí, eso no, eso sí, eso no. Entonces debe aprender a tener capacidad, o sea, no se preocupa tanto con prácticas, pero se preocupa harto con principios de vida. Hacerlos pensar sobre los principios de vida. Amén. Entonces que Dios nos ayude a no caer en esos 2 equívocos, ¿no? Los hijos saben, los hijos aprenden. Bueno, el segundo hombre, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hermanos, ¿alguna cosa que no fue clara en el primer momento? ¿Está todo clarito? Mira también este silencio, porque yo no comprendo nada, comprendo todo. Bueno, el segundo hombre exactamente Samuel. Samuel tuvo sus hijos rechazados por el ministerio. En 1 Samuel 8:5 los hombres llegan para Samuel y les dan 2 noticias pésimas. ¿Cuáles son las noticias? No, 8:5. 2 noticias pésimas. Estás viejo. Esta es la primera noticia terrible. Ya pensaste alguien llegar para ti, tú estás bien viejo, ¿no? ¿Qué te parece? Una pésima noticia. Pero la otra noticia era peor. Tus hijos no andan en tus caminos. Los hijos no andan en tus caminos.
Interesante que no habla de los hijos andar en los caminos del Señor, habla de los hijos no andar en los caminos de Samuel. Pero quiero llamar tu atención para un hecho, o para una historia. Elí fue aquel que cuidó de Samuel, y el problema de Samuel, de Elí, fue los hijos. El problema de Samuel fue los hijos. Samuel impuso sus manos y fue el consejero de David. Y David tuvo un serio problema con los hijos. El hijo de Salomón tuvo un serio problema con sus hijos. Ahora tú vas a decir, es un espíritu familiar. No, no es espíritu familiar. Es una cuestión de ejemplo. No es espíritu familiar. Es que el ejemplo es la única manera de enseñar. Y ni siquiera Elí, ni Samuel, ni David fueron fuertes suficientes para enseñar a Salomón. Hermano, que nuestros hijos reciban de nosotros un patrón de Dios para que puedan transmitir a sus hijos. Amén. Que puedan transmitir a sus hijos. Ahora, el otro lado, hombres que se preocuparon, que se ocuparon con la siguiente generación. Y quiero leer contigo un texto que está en 1 Reyes 1:47, esos textos que ya están. Y también los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor, el rey David, diciendo: haga tu Dios que el nombre de Salomón sea mejor que tu nombre, y haga que su trono sea mayor que tu trono. Es una bendición que a mí me gustaría de escuchar al respecto de mi vida. Que el ministerio de tus hijos crezca más que tu ministerio. Que tus hijos conozcan a Dios más que tú. La palabra nos enseña que los hijos son saetas. Y la saeta va donde tú no puedes alcanzar. Tus hijos van a llegar delante de Dios en profundidades en Dios donde tú nunca has llegado. Tus hijos van a hacer cosas que tú nunca has hecho. Amén. Jesucristo habló con respecto a nosotros, que nosotros haríamos obras más grandes que las que Él hizo. Entonces el propósito de nuestras vidas es hacer con que nuestros hijos van más allá de lo que nosotros fuimos. Amén, hermanos. Ese es el propósito, que nuestros hijos crezcan más que nosotros. Entonces debemos disponer las cosas para que esto suceda. Debemos desafiarlos, debemos enseñarlos, debemos apuntar blancos más allá de lo que nosotros aprendemos. Muchas veces nosotros podemos tener un sentimiento de ciúme, envidia, celos, que no queremos que nuestros hijos crezcan más que nosotros. Y eso sucede mucho en el paternalismo. Hay una diferencia entre paternidad y paternalismo. En la paternidad nosotros entramos personas para que crezcan más que nosotros. En el paternalismo hay una competencia entre padres y hijos. En la historia de los reyes hay muchas historias como esta, que los padres no permitieron que sus hijos fueran adelante. Pero en nuestro caso no debe ser así. En la paternidad nosotros desaparecemos para que nuestros hijos aparezcan. Nosotros sumimos para que nuestros hijos ahí estén adelante. Amén. En el paternalismo nosotros guardamos cosas y no enseñamos todo, pero en la paternidad enseñamos todo y damos todo el legado, toda herencia que tenemos recibido de Dios. Hermano, que nosotros no escondamos nada que hemos escuchado y recibido del Señor. Interesante que al final de ese texto dice que el rey se inclinó en su lecho, inclinó para adorar. Esta es la idea. ¿Por qué? Porque él escuchó una bendición que estaba en acuerdo con aquello que él pensaba, que el trono de Salomón sea más grande que mi trono. En el capítulo 2,
David está se aproximando de su muerte. Se aproximan los días de la muerte de David. En este texto, en esta historia, hay un momento que el escritor escribió esta historia. Él dice que David preparó materiales antes de su muerte. Y David preparó materiales antes de su muerte. Yo creo que todas las cosas que están en la escritura son inspiradas por el Señor. Pero yo no estaba comprendiendo por qué sería necesario poner que David preparó materiales antes de su muerte. Porque después de la muerte, nadie hace nada. ¿Verdad? Entonces, para mí era alguna cosa tan obvia que no era necesario escribir. Yo empecé a preguntar, Señor, ¿por qué esta frase? ¿Por qué esta cosa tan innecesaria se dice? Tan innecesaria. Y Dios me respondió con una pregunta. ¿Cuándo es antes de nuestra muerte? Ahora. Ahora es antes de nuestra muerte. Entonces, ¿cuándo debemos preparar los materiales? Ahora. No hay tiempo a perder. No hay tiempo a perder. Debemos juntar materiales. David no construyó el templo, pero juntó materiales. Es decir, dio condiciones a que sus hijos construyeran. Entonces, nuestra parte es juntar materiales, aspectos morales, espirituales, principios, valores. Esos son los materiales que entregamos a nuestros hijos para que ellos construyan el templo del Señor. Amén, hermanos. Nosotros no podemos no ver el templo totalmente terminado, pero vamos a dar condiciones para que ellos hagan la obra de Dios. Amén. Ahora es necesario que tengamos esta visión de largo plazo, que tengamos una visión de tercera, cuarta, quinta generación. En el capítulo 2 de 1 Reyes, aquí hay un consejo de David para Salomón. Se aproximaron los días de la muerte de David. ¿Será que podríamos hacer un ejercicio ahora? Quita el nombre de David, ponga tu nombre. ¿Cómo va a quedarse? Y aproximaron los días de la muerte de Jabé. Ponga tu nombre en ese lugar. Si hay algún asunto que nosotros no gostamos de hablar, es de la muerte, ¿verdad? No gostamos de hablar de la muerte. Pero el tema de la muerte es el único asunto que nos hace quedar listos para la vida. Si tú estás preparado para la muerte, tú estás preparado para la vida. Entonces gasta un tiempo pensando en tu muerte. No estoy hablando de esquife, de flores, de canciones. No estoy hablando del día del funeral. Otros van a pensar en esto. Estoy pensando en tu manera de vivir ahora. Porque están se aproximando los días de tu muerte. ¿Verdad? Mi hermano te dice, a mí no me gusta que tú hables de esto porque yo tengo miedo de la muerte. Entonces no hablo de esto. Pero necesitamos hablar. Jesucristo habló mucho de su muerte. ¿Sí o no? Debe ser un asunto en nuestras vidas. Bueno, se aproximaron los días de la muerte no de David. Y dio la orden a Salomón, su hijo, diciendo: yo voy por el camino de los de toda la tierra. Esfuérzate pues y sé hombre. Estamos viviendo en un tiempo que no es fácil ser hombre. No sé cómo está en Bolivia, pero en Brasil es muy difícil ser hombre. Tomar posición de hombre es muy difícil. No estoy hablando de género, de ser macho. Estoy hablando de ser hombre, de ser como Jesús. Porque las cosas están muy, muy difíciles. Niños que no saben tomar posiciones
Y una cosa que estaba viendo en nuestra congregación, no sé si es lo mismo que sucede aquí, yo estaba les hablando de la influencia femenina sobre la vida de los hombres, ¿no? De los niños. Y estábamos verificando una situación, un fenómeno allí, que muchas veces los niños y las niñas querían salir para hacer algún programa después de la reunión. Entonces uno daba la idea, y allí estaba el grupo de hombrecitos y mujercitas, estaba allí, y siempre quien daba la dirección para el grupo era una mujercita, siempre. No sé cómo es aquí en Bolivia, pero allí percibieron que era un fenómeno que estaba allí. Las mujeres que decidían dónde ir, las mujeres que decidían dónde comer, lo que comer, porque los hombres son, estoy hablando de Brasil, son flacos, son flojos. Y por eso, David a una orden así, esfuérzate y sé hombre, porque para ser hombre necesita esfuerzo, capacidad de escuchar al Señor, capacidad para decidir, capacidad para decir, este es el camino, vamos por él. Necesita esfuerzo. En São Paulo, cuando hubo la marcha gay, hubo más o menos 2 millones de personas en la Avenida Paulista, una avenida central. 2 millones, una de las primeras marchas. Yo estaba haciendo broma con el hermano y le invité para que hiciéramos una marcha masculina, marcha de hombres. Estábamos charlando en Brasil y escuchamos, leemos en un periódico que otra persona tuvo la misma idea y fueron para la Avenida Paulista a hacer la marcha de hombres y todos fueron en una combi. Todos los hombres que iban a hacer la marcha fueron a compra. ¿Y sabe qué le sucedió? Aquellos de la marcha gay que supieron anticipadamente fueron para la Avenida Paulista para ver si los hombres no iban a hablar alguna cosa en contra de las leyes. Es decir, que hoy día necesitamos muy esfuerzo para ser hombres, para decidir por el correcto, para decidir por aquilo que es lícito, para decidir por aquilo que es de Dios. Amén. Es un esfuerzo. Y nosotros, los hombres, los padres, necesitamos de posiciones muy claras con relación a esto. ¿Están de acuerdo? No es fácil. Estaba leyendo un artículo de una antropóloga americana que, por si acaso, era una lesbiana, que ela se vestiu durante 2 anos como homem, com traje, e frequentou lugares de homens, foi a banhos de homens, todo, por 2 anos, e afinal ela falou, eu não gostaria de ser homem, nem sequer por um dia, porque não é fácil ser homem. Por isso, esta ordem de Davi, esfuérzate y ser hombre. Amén. Hombres, enseñemos a nuestros hijos a ser hombres. Muchas veces yo escucho a algunos hermanos decir, las mujeres no son sujetas, pero pregunto, ¿a quiénes? ¿A quiénes? La palabra habla de sumisión. Sumisión significa estar bajo una misión. ¿Y quién tiene la misión, la dirección? Son los hombres. Yo no estoy hablando de Bolivia. Yo estoy hablando pensando en esa congregación en Brasil. Hermano, no necesita ser sujeto. Pero ¿a quién? A personas que no tienen dirección, personas que no tienen un rumbo, personas que no tienen una palabra de Dios. Es muy complicado. Bueno, sigamos. Esfuérzate y sé hombre y guarda la ordenanza del Señor tu Dios para que andes en sus caminos, para que guardes sus estatutos y sus mandamientos y sus juicios y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes
en todo cuanto hicieses y para donde quiera que fueres. Ahí está el camino de la prosperidad. Ahí está el camino. Ser hombre y andar en los caminos del Señor. Eso trae prosperidad a nuestros hijos. Amén, queridos. Ahí está la receta. Seguindo, en la página 4, 1 Crónicas 22. Salomón aquí, David aquí está hablando de su hijo. Es que era joven y tierno, y la casa que se va a edificar para el Señor debe ser magnífica en excelencia, para nombre y gloria en todas las tierras. Yo pues ahora he preparado materiales. Así preparó David materiales en abundancia cuando antes de su muerte. ¿Y cuándo era antes de su muerte? Hoy día, no es mañana, hoy día, antes de su muerte. Entonces llamó a Salomón su hijo y le ordenó que edificase una casa al Señor. Una palabra muy clara, una dirección muy clara a los hijos. Edifica una casa al Señor, ¿no? Entonces trae una dirección, una visión para el hijo. Hijo mío, en cuanto a mí, tuve en mi corazón el propósito de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios. Pero vino a mí la palabra del Señor diciendo: tú derramaste sangre en abundancia. ¿Dónde? Hiciste grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, por cuanto mucha sangre has derramado en la tierra delante de mí. He aquí que tu hijo que te nacerá será hombre de reposo. Interesante. Si tú miras las personas que trabajaban en las construcciones y reconstrucciones en Israel, todas ellas tienen alguna cosa en común. Salomón, hombre de reposo. Nehemías, su nombre significa Dios es mi deleite. ¿Cómo se dice? Deleite. Deleite. Y Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Muy interesante. Personas que trabajaban en edificación tienen ese carácter de reposo, de descanso en Dios. Y nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos esa actitud de descansar en Dios, de esperar en Dios, de mirar hacia el Señor. Y Dios le da esta promesa: Él edificará una casa en mi nombre y me será por hijo, yo le seré por padre y confirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo y prospera, edifica la casa del Señor tu Dios como Él dijo a ti. Mira, hay algunos puntos que quería destacar. En primer lugar, David tenía una visión muy clara. Así como Noé tenía una visión clara, David tuvo una visión clara. Y transmitió esta visión. Y transmitió la visión de tal manera que él dice a David: esta palabra que Dios dijo a ti. No era más palabra para David, ahora era palabra para Salomón, ¿no? Y el Señor te da también, y que el Señor te dé tan solamente prudencia y entendimiento, y Él te instruya acerca de Israel para que guardes la ley del Señor tu Dios. Bueno, algunos puntos que destaqué. Preparé materiales. Son los padres que preparan la herencia. Eso trae ánimo, eso trae motivación. Cuando nosotros preparamos materiales, tenemos una visión y entregamos esa visión a nuestros hijos, eso anima sus corazones. Hermanos, hay muchos hijos desanimados porque sus padres no tienen una visión clara de Dios. Lo que nos anima es nuestra visión. Lo que animó al pueblo de Dios durante 40 años en el desierto fue una visión que tuvieron. Muchos murieron, pero entraron porque tenían una visión, los que entraron. Una persona que destaco es Caleb. No sé si acuerdan cuando Caleb llega para Josué
y habla con Josué exactamente las palabras que Moisés le había dado. Exactamente. Alguien con visión alcanza el propósito. Porque si no hay visión, el pueblo perece. El pueblo perece. Entonces David tenía visión y transmitió esta visión a su hijo. Eso anima el corazón. Segunda cosa, él dio una orden clara. Hijo, Dios quiere eso para ti. Ahora tú puedes decir, pero no son los hijos que escogen. No son los hijos que deben escoger en Dios lo que deben hacer. Sí, ellos deben escuchar al Señor, pero yo debo saber delante de Dios lo que Dios quiere que él sea. Siempre me acuerdo de la oración de Manoah, el padre de Sansón. Cuando antes que Sansón existiera, el padre llega para Dios y pregunta a Dios, Señor, ¿cuál es el estilo de vida del niño y cuál es su servicio? El estilo de vida y servicio. El estilo de vida es determinado por el servicio. De acuerdo con el estilo del servicio es mi estilo de vida. Y él pregunta esas dos cosas. Y él tiene una visión que prepara a Sansón para el ministerio que Dios le había hablado. Pocos padres en la iglesia tienen una visión clara sobre la vida de sus hijos. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el llamamiento de Dios para mis hijos? Yo debo buscar esto. Amén. Amén. Si posible, antes que ellos nazcan. Si posible, antes que ellos nazcan. David tenía en su corazón el proyecto. No era solamente una cuestión que él tenía una sugerencia de Dios y Dios le habló y él resolvió hacer. No, la palabra de Dios estaba en su corazón. Hermanos, cuando yo tengo alguna cosa en mi corazón, yo tengo capacidad para contagiar. Si no hay en mi corazón, yo no tengo capacidad para contagiar. Hay padres que hablan con sus hijos sobre el camino del Señor, pero no hablan con pasión. No hablan con pasión de la iglesia, no hablan con pasión respecto a la oración, no hablan con pasión sobre las escrituras. Entonces no convencen, se dice convencen, no convencen a sus hijos, porque no hablan con pasión. Profesionalmente yo soy de área de ventas. Yo aprendí una cosa: você solamente puede vender alguna cosa que tú hayas comprado. Si tú no has comprado, tú no consigues vender. Yo llego para ti y pregunto, David, ¿quieres comprar este bolígrafo? Y David pregunta, pero tú tienes igual, tú has comprado. No compré. Seguramente él no va a comprar. Si yo compré algunos bolígrafos, tengo en la casa, estoy usando, David va a decir, bueno, certamente son buenos, porque ya me ha comprado. Hay padres que no compraron la visión, no tienen pasión por las cosas de Dios, por eso no contagian. Niño, tú necesitas estar en las reuniones de la congregación, pero yo no voy. Tú necesitas amar a la iglesia, pero yo no amo. Tú necesitas predicar el evangelio, pero yo no predico. Tú no has comprado, por eso no eres capaz de vender. Amén. Si tú quieres contagiar, sea una persona apasionada por aquello que tú hablas. El próximo punto, él conocía sus límites personales. Yo voy por el camino por lo cual van todos los hombres. Es decir, voy a morir. Tenía un límite. Pero él veía que su hijo no estaba en este límite. Hermanos, nosotros somos limitados. Hay un tiempo de vida para nosotros. Mas la orden de Dios, la visión que Dios nos ha dado, puede cumplirse en nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, porque la palabra de Dios, ella va a sí cumplir. Amén. Puede no se cumplir en nuestra generación, pero va a se cumplir. Por eso José estaba en el Egipto y habló con sus hermanos con respecto a sus huesos. Yo no voy a entrar en la tierra, pero pido que cuando entre en la tierra leve mis huesos. Yo tengo que hablar a mis hijos sobre mis huesos. Cuando entrar en aquello que Dios quiere, se acuerden de mis huesos. Yo quiero estar ahí. Hay muchas cosas que creo.
Hay muchas cosas que recibí de Dios, pero yo no tengo mucha seguridad si voy a ver. No tengo mucha seguridad que voy a ver. Pero mis hijos y mis nietos van a ver. Y en ellos yo voy a ver. Y en ellos yo voy a entrar donde Dios quiere. Amén. Él tenía la promesa de Dios sobre sus hijos. Eso genera fe en el corazón de sus hijos. Pregunto, ¿tú tienes promesas de Dios para tus hijos? Dios ha prometido cosas para tus hijos. Hay personas que recibieron promesas de Dios antes que los hijos nacieran. ¿Sí o no? ¿Alguien aquí? No. ¿Alguien aquí? Cuando mi esposa estaba encinta, Dios me dio una palabra. Y la palabra fue una palabra en 1 Reyes, que decía, antes que vinieran las dolores, nacerá la criatura, se dice, la criatura. Pero hay un problema, que Dios habló criatura y yo entendí un nombrecito. ¿Me comprenden? Y Dios habló algunas cosas, que aquella criatura iba a ser un señal entre las naciones. Entonces yo interpreté, Dios va a darme un nombrecito, y ese nombrecito va a ser misionero en todos los lugares. Entonces escogí el nombre del nombrecito, me preparé los 9 meses para recibir un nombrecito, y cuando estaba en el hospital, y la enfermera salió de la sala de parto y me habló, es una hijita, es una nena muy linda. Yo dije, no es nena, es niño. Yo dije, no, es una nena. Yo dije, no, te estás enganando, es un niño. Y ella se enojó conmigo. Mira, yo le agarré mis manos, yo vi, es una nena. Yo estaba en la pared, yo resbalé por la pared hasta sentarme en el piso. Pero Dios me habló que yo había interpretado equivocadamente. 4 años después, Irene estaba encinta nuevamente y decía, bueno, ahora sí, ahora es un hombrecito. Y vino otra nena. 4 años después, en mi caso son años bisestos, ¿no? 4 y 4. 4 años después, Irene estaba encinta y yo no tenía seguridad de nada. Sibeli, mi hija menor, nació en enero. Y Dios, que es muy misericordioso para conmigo, me dio una visión de Sibeli en el mes de diciembre. Yo la vi en diciembre. Entonces cuando llegó enero yo estaba preparado. Era una nena y yo la vi antes que naciera. Pero para todas las 3, Dios nos dio promesas. Para todas las 3. Y trabajamos las promesas. Y yo estoy seguro que Dios ha dado promesas para tus hijos. Necesitamos buscar esas promesas, orar sobre ellas y traer a la realidad. Dios, tú has hablado de eso en mis hijos. Amén. Hermanos, nos andamos en las promesas. No somos el pueblo de las promesas. ¿Sí o no? Son las promesas de Dios que nos alientan. ¿Quién puede andar sin promesas? No somos el pueblo de las promesas o de la promesa. Entonces, por favor, toma un tiempo para recordar de las promesas que Dios ha hecho para tu casa y para tus hijos. Y si por si acaso tú no te acordar, pide a Dios, Señor, me haga lembrar, me haga recuerdo de las promesas. Porque Dios nos da promesas para nuestros hijos. Amén. Bueno, hay harta cosa para hablarnos. Yo quería terminar hablando de un punto que puede ser que algunos corazones ahí se quedaron un poquito inquietos. Y nosotros que no tenemos hijos. Y nosotros que estamos tentando. Mis queridos,
Hay una cosa en las Escrituras que son el centro de la salvación, que se llama adopción. Adopción no es el plan B, adopción es plan A. Necesitamos adoptar en primer lugar nuestros hijos biológicos, porque hay padres que no les adoptan. A esos padres, a los hijos que no fueron adoptados por sus padres, ellos les llamamos hijos de avestruces. Avestruz. El avestruz es muy interesante. Él pone los huevos y sale. El sol es el que hace el trabajo. Todos son hijos de avestruces. Necesitamos adoptar nuestros hijos, recibirlos en nuestro corazón. Son los hijos que Dios me ha dado. Amén. Olvidar de aquellos momentos de crisis, cuando decimos, Dios, ¿por qué yo he hecho esto? Mi hija algunas veces por broma dice a sus hijos, uno tiene 17, otro 16, de cuando ustedes eran niños, muchas veces me da voluntad de engolir ustedes, y ahora me arrepiento por no haber hecho esto. Hay momentos, yo comprendo también, soy así, de Señor, ¿qué voy a hacer? Mira qué trabajo que me dan. Tenemos esas crisis, pero esas crisis son vencidas cuando les adoptamos. Dios nos ha dado, no son frutos de la carne, son frutos de Dios. Pero para que Dios los engendrara, usó nuestras carnes. Pero son hijos que Dios nos ha confiado. Eso se llama adopción. Y yo veo a ustedes que adopción es el centro de la salvación. Mira, cuando Dios quiso liberar a su pueblo del Egipto, Moisés nació, y para que no muriera, fue adoptado por la hija de Faraón. ¿Se acuerdan? Jesús fue adoptado. ¿Se acuerdan? Jesús, si no fuera adoptado, ¿dónde estaríamos nosotros hoy día? Y nosotros somos adoptados. Dios nos predestinó para adopción. Ayer les pregunté cuántos cristianos hay en Bolivia. Me dijeron que 2 millones de cristianos. Les pregunté cuántos niños en las calles. Me hablaron de 100,000. ¿Ya pensaron si los cristianos adoptaron los niños de la calle? Ahora, hay algunos mitos. Bueno, yo no sé de qué espíritu son. Hermano, ¿y nosotros? ¿De qué espíritu éramos cuando Dios nos adoptó? ¿De quién éramos hijos? ¿Quién se recuerda? Hijos del diablo. Y Jesús podría pensar, no voy a adoptar porque vengo de una familia muy mala. ¿Qué te parece? No voy a adoptar porque tiene costumbres malos. No son niños perfectos. Porque veo que algunas personas Él le quiere adoptar hijos lindos. Pero nosotros éramos lindos cuando Jesús nos adoptó. Teníamos el imagen y semejanza de Satanás. Hacíamos sus obras. El veneno de Satanás estaba en nuestro corazón, la mentira estaba dentro de nosotros, como dice Salmo 52. No fue a pesar de Cristo que nos adoptó, fue por causa de Cristo que nos adoptó, porque fue la única manera de transformar nuestra vida, fue por la adopción. Amén. Ahora tú vas a decir, hijos adoptados dan más trabajo que los hijos naturales. Es otro engaño. Mi hija mayor trabaja en la corte, exactamente en la vara de ejecución criminal, no sé cuál sería el nombre, vara de infancia, no sé cómo sería el nombre. Una defensoría de infancia, de infantil. Y hay
estadísticas, son números absolutos. Los hijos naturales dan más trabajo que los hijos adoptados. No hay una estadística, no es así alguna cosa que se prevé, no, es hecho. Entonces, otro mito, los hijos adoptados no dan más trabajo. Ahora, corremos un riesgo muy grande con los hijos adoptados, es de amar más a ellos que los hijos naturales. Ese es un riesgo que corremos. Porque el hijo natural, él vino, algunas veces no planeamos. Una noche de mucha pasión y tal, y vino los hijos. Pero los hijos adoptados vino por decisión. Por decisión. Entonces, la ligación, ¿cómo es? La ligación, la unión es mucho más fuerte. Yo decía a Irani que corremos el riesgo de amar más a nuestro hijo, ya mi filho, do que a las nenas. Ella decía, no, es imposible. Pero en el decorrer de los años ella percibe que hay alguna cosa mucho más fuerte, porque es producto de decisión. ¿Me comprenden, hermanos? Hay muchos mitos. Por favor, permita que estos mitos caigan por tierra. Permita que estos mitos caigan por tierra. Nosotros adoptamos, no fue así como diría, un plan de adopción. En el comienzo de nuestro matrimonio establecemos que íbamos a adoptar, pero nunca pusimos un plazo. Una vez mi hija, del medio, que es abogada y trabaja en otra corte, en otro lugar, el juez pidió a ella que consiguiera una casa para una nena que estaba en el hospital y la madre no la quería. Entonces ella agarró el teléfono y habló con Irani. Mami, aquí está una nena que no tiene para dónde ir y puso tu nombre aquí para vir recorrer. Así. Irani, sí, vamos. Y fuimos a recorrerla. 40 días después, estamos entregando esta nena para una pareja de la iglesia, que es nuestro hijo en la fe, y la nena nos trata como abuelo. Ahora tiene 17 años. Pero 40 días después, cuando Irani entregó, 6 días se pasaron y mi hija nuevamente llegó a la casa, llamó a la casa. Mami, hay una criatura aquí y su mami tiene 16 años y puló por la ventana y no quiere el niño. Entonces Irani, puede poner el nombre, nuestro nombre ahí. Y fuimos a recorrerlo. Interesante. Y cuando salimos de casa, mi corazón ya estaba conectado a él, a la criatura. Yo no sabía si era hombre, quién era. Pero mi corazón ya estaba prendido a este niño. Y fuimos. Y yo hice una broma con Irani pequeñita, y yo digo, vamos a ver quién llega en la cuna primero. Por supuesto que ella perdió, ¿no? Agarré. Y era un niño que tenía muchos síntomas de síndrome de Down. Todos los síntomas. Muy, no sé cómo se dice, judiado, muy... maltratado, muy flaquito, con marcas de pinchazos en los brazos y el síntoma de síndrome de Down. Le vamos a la casa y yo empecé a preguntar en las iglesias quién tenía disposición para adoptarla y nadie se manifestó, diferente de la primera. Y un día estaba muy amargurado delante de Dios, amargado. Señor, la iglesia no tiene corazón, Señor, nadie le quiere a este niño. Y estaba así, lamentando delante de Dios, reclamando. Y Dios me hizo una pregunta, pero ¿quién dice a ti que yo trajo este niño para tu casa para que tú entregues a otro? ¿Quién me ha hablado a ti sobre esto? Yo abrí mi corazón, fuimos al juez y le adoptamos. Una mañana muy fría, en Jundiaí, alguien sonó el timbre y salí. Un niño de más o menos 6 años de edad, allí estaba en la puerta pidiendo pan. Yo fui para el niño y volví.
Cuando volví para mi cuarto, allí estaba mi hijo en una cama muy calentito con las frazadas y Dios me habló, podría ser él lá en la calle ahora, podría ser él. Yo no puedo abrigar muchos, pero los que puedo debo abrigar, los que puedo debo abrigar. Por favor, ora sobre esto, ora sobre adopción. Después que adoptamos, muchas personas de varias iglesias adoptaron y no se arrepintieron, porque es una obra del corazón de Dios. Amén. Por favor, ora sobre eso. Hay una denominación en Brasil muy rara, que hay aquí en Bolivia también, que los pastores orientan a los jóvenes recién casados que no tengan hijos naturales para que puedan adoptar y sacar personas de las calles. Y es una denominación muy difícil de entenderla, pero en esto ellos pueden enseñarnos. No quiero decir que nosotros no debemos tener hijos, pero estoy hablando que ellos están tomando la decisión de no tener hijos naturales para que puedan tener hijos adoptados. Ahí está el desafío, ahí está el reto. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude. Y yo solamente no adopté otro, porque en la ley brasileña no se puede adoptar después de los 50 años. Porque yo fui en una aldea indígena y un padre de un indio, un niño, me pidió que él llevara para mi casa. Y de mí quería, pero la ley no nos permitía más. Pero tenemos el corazón abierto para adoptar cuanto Dios mandar. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermanos. Porque mejor es en bien sus años que mil fuera de ellos.